Listo, bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias nuevamente el poder estar en una charla más con todos ustedes. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Jonathan Pacheco, soy psicólogo industrial. Yo ya tengo algunos años de experiencia en lo que es talento humano. He trabajado en algunas empresas grandes y medianas, en las cuales pues me ha dado ya como unos 14 años de experiencia en lo que es talento humano, selección de personal, el desarrollo de personal, capacitación, digamos, tema de compensaciones, clima laboral, entre otros, ¿no? Que se maneja en lo que es recursos humanos. Entonces, dicho esto, les voy a compartir justamente la presentación, ¿sí? Muy bien. El tema de hoy es justamente cómo actuar adecuadamente en nuestra primera entrevista, en nuestra primera experiencia laboral, ¿no? Una vez que nosotros ya hayamos tenido todo el proceso de selección y hemos sido ya contratados, entonces, ¿cómo nosotros vamos a actuar ya durante la jornada laboral en nuestra primera experiencia laboral, ¿sí? Como dijo Jorge, cualquier duda, cualquier inquietud la pueden hacer a través del chat. Él me va a ayudar un poco a transmitir estas inquietudes que vayan teniendo. Incluso también pueden levantar la mano y con eso vamos interactuando. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Compartir conocimientos, técnicas importantes para que el alumno pueda responder adecuadamente con su trabajo, ¿no? ¿Qué beneficios tiene? Mayor probabilidad de aceptación por parte de sus empleadores, lograr mayor estabilidad en la organización, ¿sí? Y mayor probabilidad de crecimiento durante el tiempo que estemos en la empresa, ¿no? Para ello, nosotros previamente tuvimos una charla, ¿sí? La primera charla que tuvimos fue un poquito ver cómo sacar nuestro propósito laboral, ¿sí? Para ello yo les compartí justamente este gráfico. Este gráfico me pareció realmente súper práctico y me ha ayudado muchísimo para que las personas a las que yo he dado asesoramiento, ¿sí? Puedan conocer un poquito más cuál es el propósito laboral que tienen. Y es muy fácil y les invito incluso a que lo hagan, las personas que de pronto no lo han hecho, y recordar un poquito con las personas que de pronto ya lo han hecho y que estuvieron en las charlas anteriores. Por ejemplo, aquí está aquello que más amas. Aquí deberías poner todos los puntos que tú más amas dentro de tu entorno laboral, ¿cierto? Esto lo puedes aplicar también a tu vida como tal. Muchas personas en la vida no saben cuál es su propósito de vida. De hecho, yo te invito y te pregunto, te hago esta pregunta. ¿Tú sabes cuál es el propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Sí? Es una pregunta poderosa, es una pregunta muy difícil que prácticamente nos invita a hacernos un autoanálisis, a vernos en nuestro interior. A veces buscarnos en sí mismos es un poquito, digamos, difícil. ¿Por qué? Porque es como que nosotros siempre tratamos de ver más bien en la otra persona lo que le falta, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus oportunidades de mejora, pero en nosotros mismos a veces nos hace falta también mirarlos y es como que tenemos miedo. Entonces, yo les invito a que hagan este análisis, me parece una herramienta bastante importante en la cual les invito a que completen. Entonces, podemos poner aquí aquello que más amas, aquello que el mundo necesita, o sea, ¿qué necesita el mundo realmente de nosotros? Aquello por lo que te pueden pagar, ¿sí? Aquello en lo que eres bueno, ¿sí? Cuando tú ya llenes esto, si tú puedes ver la unión entre estos dos es la misión. La unión entre estos dos de aquí abajo es la vocación, en estos dos de aquí abajo también es la profesión y los de aquí de este lado es la pasión, ¿cierto? Y la unión de todo esto es el propósito. Ese es nuestro propósito. Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy de recursos humanos. Entonces, dentro de recursos humanos, ¿no? Que es algo que amo realmente, que me gusta mucho, pero me voy un poquito más hacia el fondo. Dentro de recursos humanos, ¿qué es lo que más me gusta? A mí me gusta el tema de capacitación y el tema de selección de personal, por ejemplo. Eso es lo que más amo dentro de mi profesión, ¿no es cierto? Aquello que el mundo necesita de ley, necesita personas que hagan procesos de selección y de capacitación. Entonces, estoy por ahí, ¿no es cierto? Aquello por lo que me pueden pagar, definitivamente en esos dos temas es algo que me pueden pagar, ¿sí? Es algo que las empresas buscan, que el mundo necesita como tal, ¿no? Y aquello en lo que eres bueno, ¿sí? Porque una cosa es que tú ames algo, que a ti te guste, que di tú, yo quiero ser, qué sé yo, aviador, pero realmente
no soy un buen orador, o al menos de pronto ya intentando me doy cuenta que definitivamente no soy bueno para eso. Entonces, allá no aplicaría, ¿no? Entonces, en el ejemplo que yo les decía de recursos humanos, de selección y de capacitación, es algo que soy bueno. O sea, yo me considero que soy bueno, porque tú puedes hacerte un autoanálisis, ¿no? Y puedes decir, a ver, dentro de mi profesión yo me especializo, qué sé yo, y yo soy educador, ¿no? Y dentro de educador, las materias que soy especialista es en matemáticas, por decir un ejemplo. Y realmente es algo que soy bueno. Entonces, ahí es cuando se unen todos estos factores y es cuando tú tienes tu propósito, ¿no? Entonces, yo dentro de recursos humanos, yo soy especialista en selección y capacitación, ¿de acuerdo? Entonces, es un tema bien importante. Yo les invito a que ustedes hagan este ejercicio, las personas que de pronto no lo han hecho, porque esto lo vimos en la primera charla. Estamos haciendo un recorderis que me parece importante porque todo va concatenado con lo que, cómo tú debes comportarte incluso en tu primera experiencia laboral. ¿Por qué va concatenado? Porque, digamos, si tú tienes claro tu propósito, va a ser mucho más claro todo, ¿sí? O sea, tú dices, bueno, en verdad yo soy bueno para esto, entonces vas a poder defender de mejor manera, con todas tus armas, eso que es tu propósito, ¿no es cierto? Entonces, mientras tú ya estás en tu trabajo, tú sabes que eres bueno para eso. Obviamente no somos perfectos, ¿no? Siempre vamos a poder ir mejorando en el camino, siempre vamos a ir desarrollando en el camino. No somos perfectos, somos seres humanos, cometemos errores, pero, pero sí debemos tratar de aprender sobre cómo puedo ir mejorando, ¿no? Y eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Luego habíamos visto también en la primera charla sobre cómo tener una hoja de vida comercialmente atractiva, que también va de la mano, ¿no? Mientras tú pusiste toda tu experiencia o todos tus conocimientos, te supiste vender de lo que tú eres, más no de lo que tú quisieras ser, ¿no? Porque eso es súper importante. Como yo les había dicho, nunca debemos poner información falsa. Siempre tiene que ser información real, información verdadera, de lo que somos nosotros, ¿no? Simplemente lo que sí debemos hacer es vendernos. Y al vendernos, sacamos lo mejor de nosotros y eso lo proyectamos. Entonces, las personas que hacen los procesos de selección siempre van a ver esa parte positiva de ustedes, ¿no? Entonces, no se olviden, la hoja de vida es súper importante que sea súper atractiva comercialmente para que las personas que hagan los procesos de selección lo vean y pues simplemente se enamoren de la hoja de vida y les llamen, ¿no? Entonces, como fue exitosa la hoja de vida, obviamente, y les llamaron a la entrevista, en la entrevista les fue muy bien y ya les llamaron para la primera experiencia laboral, ¿sí? Pero, ojo, ¿no? Todo lo que ellos vieron en tu hoja de vida es lo que tú eres y es lo que ellos esperan de ti ya en tu experiencia laboral. Por eso es que un poco le había puesto esta digamos, imagen justamente de la hoja de vida. Y algo que vimos también en la charla anterior, la semana anterior, es sobre el lenguaje no verbal. Eso es algo súper importante y que no solo aplicaba en la entrevista laboral, sino que esto va a aplicar y ya en tu, digamos, en tu convivir diario, ¿sí? El tema del lenguaje no verbal. Cuando estás en una empresa, constantemente te están revisando, te están viendo, te están evaluando. Entonces, uno tiene que saber cómo, digamos, expresarse a través del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. Entonces, el lenguaje no verbal, yo creo que es algo súper importante que nosotros debemos considerarlo y lo habíamos visto en la charla anterior y yo les invito también que puedan, las personas que no hayan podido estar presentes en esta charla, que lo puedan revisar, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje no verbal es la comunicación, es el proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios, es decir, sin palabras. Gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual, son algunos de los recursos que utiliza. Son temas muy importantes. Yo sí, en esta parte, yo sí quiero hacer una pausa porque me parece de vital importancia que nosotros vayamos aprendiendo mucho de este tema del lenguaje no verbal. Y no solamente es aprender los significados, sino tratar de ya convivir con ellos, ¿no? O sea, digamos, si tú eres de las personas que no veía a los ojos a los demás,
Pues trata ahora de practicar eso, de ver a los ojos, no tampoco con la finalidad de intimidarlos, ¿no? Pero sí de establecer una conexión. Porque cuando tú no miras a los ojos a alguien, la otra persona va a pensar que estás mintiendo, que estás nervioso, que estás inseguro, ¿no? Entonces, son temas que uno no se da cuenta, pero que son súper importantes y que los debemos considerar, ¿verdad? Un gesto es una forma importante de comunicación no verbal en la que expresiones corporales visibles comunican mensajes determinados, ya sea en un lugar de o en conjunción con el habla. Los gestos también pueden utilizarse para sustituir palabras. El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que se basa en los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información. Suele realizarse de forma inconsciente, por lo que es un buen indicador del estado emocional de la persona. Aquí es importante que ustedes sepan, el tema del lenguaje no verbal es inconsciente, ¿sí? Porque, digamos, hay ciertas expresiones que nosotros tenemos que son, de cierta manera, inconscientes. Por ejemplo, la grafología. La grafología es la ciencia que estudia los rasgos de la escritura o del dibujo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el proceso ahí? Es que nosotros sacamos de nuestro subconsciente, ¿cierto? Digamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos de nuestro subconsciente y lo plasmamos en la escritura. Y es lo mismo en la expresión no verbal. A veces es inconsciente. Alguien nos dice algo y nosotros no necesariamente tenemos que decir, oye, no me parece. Simplemente con el rostro, con la expresión, nosotros podemos decir, hey, no me parece. Esto utilizan mucho nuestras madres, ¿no? Cuando de pronto nos regañaban cuando éramos niños, cuando íbamos a hacer alguna travesura, nos quedaban viendo nuestras madres o padres, y es solo con una mirada nosotros sabíamos que no debíamos hacer eso. Entonces, es el lenguaje no verbal súper importante. A veces uno no se da cuenta y expresa muchísimo a través del lenguaje no verbal, y eso se mide mucho en las empresas, especialmente el área de talento humano. Nosotros hemos desarrollado, digamos, ya con el tiempo, las personas de recursos humanos, de talento humano, la percepción, digamos, para poder interpretar, digamos, el lenguaje no verbal que tienen las personas, ¿sí? Puede que una persona me diga, ¿sabes qué? Yo sí hice esa situación, yo sí he estado realizando mi trabajo a calidad. Cuando en total el jefe me dice, oye, no, esta persona no ha hecho sus obligaciones, no ha cumplido con sus temas. Entonces yo al hablar con esta persona en su expresión me demuestra que está con inseguridad, que tiene miedo, y efectivamente lo que me hace es confirmar que no hizo lo que debía haber hecho, ¿no? Entonces nosotros debemos trabajar en eso, debemos darnos cuenta cómo es nuestra expresión y tratar de ir, digamos, moderando de alguna manera nuestra expresión a favor nuestro, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante. Es algo que no es fácil. Esto tú te vas dando cuenta con el tiempo, pero tienes que darte cuenta de tus expresiones. Y ahí vas a ir entendiendo y vas a ir dándote cuenta, incluso pregunta, ¿no? O sea, con tus seres queridos, qué es lo que entendieron con la expresión que hacen. O pregúntales, oye, yo soy muy expresivo, soy muy expresiva, ¿y por qué? ¿Sí? De pronto puedes sacar alguna información interesante que te puede servir. Las 5 claves del lenguaje no verbal asertivo, una es establece contacto visual, que yo les decía, 40, y escuchar 75%. O sea, el contacto visual es súper importante por la seguridad. Realiza gestos naturales suaves y circulares. Digamos, cuando tú estás hablando, a veces tú hablas y mueves las manos. Que no sea muy exagerado, ¿no? Sino que sean suaves, que sean no muy exagerado, porque cuando es muy exagerado la otra persona va a entender que o está nerviosa o es un poco agresivo, que también es súper importante. Al nosotros acercarnos mucho también a las personas, estamos siendo un poco invasivos y hay gente que no le gusta eso, ¿no? Gente que definitivamente necesita su espacio. Cuando uno se acerca mucho a su espacio, se siente incómodo. Entonces nosotros manejemos mucho eso con cuidado y mucho más hoy en día que estamos viviendo estas circunstancias del coronavirus. Ahora ya tenemos que manejar siempre ya la distancia. Pero, sin embargo, a veces es inconsciente y uno se acerca a alguien, especialmente las personas que somos kinestésicos. Kinestésicos quiere decir que nos gusta mucho dar una palmada, tocarle el brazo a la persona. Es como
nos gusta estar sin sentirla a la otra persona de alguna manera, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Pero hoy en día ahora eso ya va a ser mucho más difícil, entonces debemos cuidarnos mucho más, ¿no? Aquí también tenemos lo que es mantén una postura estable, abierta y acercamiento. ¿Sí? Nunca estés con los brazos cruzados o muy relajado o mirando hacia otro lado sin tener la atención. En este caso, tu jefe o las personas con las que tú trabajes te van a pedir ayuda, te van a pedir algunos requerimientos. Y si tú estás con una postura de keniportismo, de relajamiento, de como que ni siquiera le miras los ojos, porque eso pasa mucho, ¿no? Tú vas y le pides a una secretaria por decirte algún tema, algún teléfono, alguna información, la secretaria muchas veces ni te ve a los ojos, ¿no? Sigue trabajando, dice sí que necesita, ni siquiera te regresa a ver. Entonces, uno cómo se siente en estos casos, ¿no? Uno se siente como, o sea, qué pésima atención. Entonces, tenemos que cuidar mucho eso, el tema de la postura abierta, ¿no? O sea, tienes que tener una postura abierta para generar confianza y que la otra persona pueda pedirte abiertamente lo que necesita, ¿sí? Tengamos mucho cuidado esto es muy importante para cuando ya estemos en nuestra primera experiencia laboral, ¿no? El tono de voz, sereno y firme, o sea, es súper importante el tono de voz. Hay muchas personas que no se dan cuenta y gritan para hablar, y la otra persona puede que no le guste que le griten y se sienta también incómodo. Entonces tratemos de regular, que no sea ni muy alto ni tampoco bajito, porque hay personas que susurran o hablan bien bajito y definitivamente esas personas ni se les escucha. También tú dices, bueno, ¿qué le pasa? O sea, también puede ser inseguridad, puede ser que están mintiendo, puede ser algo deshonesto, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Y evita gritar tanto como yo les había dicho. Muéstrate seguro, relajado, transmite confianza y respeto. Creo que es súper importante. Cuando tú ya estás en un entorno laboral, la formalidad es lo que más impera. ¿Por qué? Porque tú ya no estás, digamos, con tus amigos del barrio, no estás con tus familiares, en el cual tú puedes como relajarte y ser, digamos, más formal. En el entorno laboral siempre hay que mantener esa formalidad, siempre hay que mantener ese respeto, siempre hay que mantener una buena postura, un buen lenguaje, ¿sí? No hablemos chabacanamente, no hablemos malas palabras. Acá tenemos que tratar de transmitir un lenguaje formal. Tampoco palabras rebuscadas, tampoco eso, o sea, no va al caso, pero sí transmitir un lenguaje formal. Eso es bien visto por las empresas, por los compañeros, y es la seriedad y el respeto que demanda una empresa, ¿sí? Y las personas que trabajan en ella. Acá nosotros tenemos unas posturas, ¿no es cierto? Incluso ahí como un ejemplo de lo que no está bien. Por ejemplo, esta persona pues está con una postura que definitivamente no está bien, está como que me importista, como que de gana estoy aquí, más o menos lo que uno interpretaría. Esta otra persona está como pensando, como que y ahora qué pasaría con este otro trabajo, y ahora qué debo hacer con este otro tema, o sea, no está presente. Esta persona está, digamos, pensando positivamente, sin embargo, está cruzado las piernas. A veces cruzar las piernas significa como que cerrarse un poco. No necesariamente eso, pero se puede interpretar de esa manera. Esta es la postura adecuada, ¿no? Siempre no con las piernas cruzadas, sino con los brazos abiertos, ¿sí? No los brazos así, porque los brazos así también significa un poco que te estás cerrando. Entonces, siempre los brazos abiertos, la postura recta, ni adelante ni atrás, ¿sí? Y con las piernas también, digamos, no cruzadas, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, igual, aquí, a pesar de que está cruzado aquí abajo, sin embargo, se ve que es una persona que está presta, que está atento, que está dispuesto para trabajar. El resto está como dormidos, distraídos, y definitivamente tú no podrías pedirle que te ayude a esta persona, por ejemplo, o a esta. Tal vez a esta, pero igual puede que lo haga mal porque está distraído. Entonces, es lo que nos transmite la expresión no verbal, ¿no? Y me parece muy importante ver este tema porque de aquí en adelante, digamos, cuando tú ya eres contratado, digamos,
los empleadores, las personas de recursos humanos, tus jefes, van a estar fijándose mucho en ti, en cómo tú te expresas, cómo tú te comportas, cuál es tu expresión no verbal, ¿no es cierto? Cómo tú te comunicas verbalmente también. Entonces, todo eso va a ser analizado. Mientras nosotros cuidemos estos temitas, nos va a ir muy bien. Acá hay otro tema que también es importante, y esto lo habíamos visto en las charlas anteriores, es el tema de competencias, ¿sí? Este tema yo también lo repito porque es también súper básico en las empresas. Nosotros como recursos humanos siempre calificamos esto, las competencias, ¿no es cierto? Las competencias, como les había comentado, es un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas. ¿Sí? Las habilidades, por ejemplo, es una persona que realiza un nudo, o sea, que sabe hacer nudos y los hace muy bien, es una habilidad, ¿sí? La destreza es que ya haga el mismo nudo, pero en menos tiempo, mucho más rápido, ¿sí? Y se convierta ya, digamos, como una habilidad mejorada, por decirlo así. Y la competencia es, en cambio, utilizar esa habilidad a través del conocimiento, ¿sí? Y saber cuándo utilizar el nudo. O sea, yo, digamos, necesito el nudo, ahora necesito un nudo para, qué sé yo, hacer para ir de pesca, por ejemplo. Para ir de pesca, entonces, para poder pescar, yo necesito saber qué nudos es los más adecuados dependiendo el día de pesca, por decirlo un caso. Entonces, esas son las competencias, ¿no es cierto? Y dentro de las competencias también están las actitudes y los valores. En algunas empresas los valores no lo consideran competencias, en otros sí. Entonces, yo también le pondría a los valores, las actitudes, como una competencia, ¿sí? Las competencias utilizan mucho las empresas para ir viendo, analizando qué competencias tiene cada una de las personas y qué competencias necesita el puesto, ¿sí? Por ejemplo, si tú eres si tú aplicaste para ser vendedor, ¿sí? Ellos van a ver en ti que tengas competencias de vendedor. Por ejemplo, una persona que se comunique bien, ¿no es cierto? Y tú en la entrevista yo veo que esa persona no se comunica bien, es muy callado, toca sacarle las palabras con cara, como vulgarmente lo dicen. Entonces, como que tú dices, a ver, esta persona no tiene la competencia para vendedor, porque no habla muy poco y toca sacarle con cuchara. Cuando un vendedor básicamente la palabra es como su herramienta principal, tiene que convencer a la gente, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando las empresas lo que hacen es comparan el puesto, lo que necesita versus la persona lo que tiene, qué competencias tiene la persona. Y en función de eso, pues dice, a ver, ok, digamos, esta persona sí se expresa súper bien, digamos, se ve que tiene la competencia desarrollada de trabajo en equipo, se ve que tiene la competencia desarrollada en lo que es persuasión, que es importante para el tema de ventas, ¿sí? Entre otras competencias que necesitaría tener la persona. Entonces, ven que tienes esas competencias o que de pronto la tienes, pero a nivel bajo, pero que debes trabajar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Igual te contratan, pero durante la inducción te van diciendo, en algunas empresas, no en todas, te van diciendo, mira, tú tienes este nivel de competencias. En comunicación tienes una calificación de un 70%. Te falta desarrollar un poquito más para llegar al nivel que el puesto requiere. En lo que es persuasión, vemos que tu nivel es de un 50%. O sea, tú tienes la competencia, pero tienes que trabajar mucho más porque la competencia que necesita el puesto es al 80%. ¿Sí? Entonces, espero no confundirles en este punto, pero me parece que es básico. ¿Por qué? Porque en función de esto les van a ir calificando. ¿Sí? Mientras tú las competencias tengas claras, cuáles son tus competencias, cuáles son las competencias que requiere el puesto, es básico. ¿Por qué? Porque en función de eso tú ya sabes en qué puedes ir trabajando, ¿no es cierto? Es como cuando uno dice, reconoce que tiene un problema, o sea, alguien le dice, oye, mira, tú tienes este problema, pero mientras uno no lo reconozca, no sabe qué hacer y no puede trabajar en ello. Pero cuando tú ya reconoces el problema y sabes que tienes ese problema, dices, no, ok, sabes que en verdad tengo este problema, entonces ahora sí voy a trabajar y mejorar este problema, ¿sí?
Algo que yo siempre he dicho que me parece súper importante, las competencias uno tiene que reconocer y potencializar las que son nuestras competencias, digamos, nuestras fortalezas, ¿sí? ¿Por qué? Solo les pongo un ejemplo. Jefferson Pérez, él es, digamos, bueno, fue, digamos, uno de los mejores marchistas, ¿no es cierto?, del mundo. Entonces, él, ¿qué es lo que pasó? Él se dio cuenta que era bueno en eso. Y dijo, wow, soy bueno en la marcha, entonces voy a trabajar para potenciar más aún. Y llegó a ser el primero en el mundo, ¿no? O sea, campeón olímpico. Entonces, trabajó en sus fortalezas, en sus competencias, que era el mejor, ¿sí? Porque las identificó. Y eso es súper importante, que nosotros podamos identificar cuáles son esas competencias que son nuestras fortalezas. Y esas nos van a requerir menos tiempo desarrollarlas, mejorarlas, ¿sí? Y menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque es algo como que ya nace con nosotros. Es como algo innato, ¿sí? Mientras que hay competencias en las cuales nos cuesta un poco más, que son nuestras debilidades, ¿sí? Que nosotros debemos trabajar en estas competencias siempre y cuando necesite el puesto, ¿ya? Porque si no necesita, simplemente ¿para qué? ¿Por qué? Porque esas competencias, trabajar en esas competencias que son nuestras debilidades, nos cuesta más tiempo y más esfuerzo, ¿sí? Más esfuerzo. Entonces, hay que identificar bien todos estos temas. Cualquier duda e inquietud, me la hace nomás con mucho gusto, ¿sí? Igual, más adelante están mis datos por cualquier cosa, yo doy asesoría en estos temas también, ¿no? Entonces, este tema de las competencias es súper importante, como les decía, para poder nosotros identificar y con eso poder ir trabajando. Aquí tenemos las diferencias entre habilidades blandas y duras o competencias blandas y duras, como por ejemplo, habilidades duras o competencias. Hay algunas personas que habilidades o competencias las ponen bajo el mismo concepto, pero definitivamente son competencias, ¿no? Aquí tenemos conocimientos técnicos, comprensión de lectura, idiomas, ¿sí? Pensamiento matemático, manejo de software. Son habilidades o competencias duras. Aquí tenemos las competencias blandas, como es el liderazgo, trabajo en equipo, actitud de servicio, afectividad, negociación. ¿Correcto? Entonces, más o menos como para ir viendo cuáles las diferencias entre ese tipo de competencias, que me parece importante que ustedes los vayan verificando. Aquí entramos un poco a las recomendaciones previo al ingreso de la empresa, ¿sí? También tenemos algunas preguntas en el chat, no sé si es que quieres que te las haga llegar en este momento o abrimos una sección más adelante, solamente No hay para... problema. Sí me gustaría de pronto ahorita, si es que podemos ir clarificando algunas dudas. Ajá. Tengo una pregunta que justamente me parecía muy importante. Nos Uh-huh. preguntaban, hay que recordar que tenemos algunos docentes en la sala y nos decían que del lenguaje, respecto al asunto del lenguaje, decían que cómo se puede diferenciar, o sea, o tener algunos tips para hablar con niños de educación inicial, de grados superiores y a la vez también con las autoridades de lo que es planteles educativos. Oh, ya, perfecto. Es como más completo. Ya, es súper interesante esa pregunta y me parece súper buena. Yo creo que con niños, digamos, en etapas iniciales, utiliza mucho el lenguaje no verbal, las expresiones. Yo creo que ahí es un entrenamiento. Cada uno, lo primero que yo recomendaría es que se fije muy bien cómo es su expresión no verbal. Hay personas que son muy expresivas y otras personas que definitivamente no lo son para nada. Que tú les ves y están como serias, ni siquiera sonríen o ni siquiera demuestran ninguna expresión. No sé si les ha pasado. Entonces, esas personas es mucho más complicado que los niños les entiendan lo que quieren decir. Entonces, yo ahí la recomendación sería trabajar mucho más en ese tema de la expresión. Los niños necesitan, definitivamente, ellos entienden mucho más a través del lenguaje no verbal que el lenguaje verbal. Entonces, necesitan gente que se les entienda a través de los gestos, a través justamente de esta parte del lenguaje no verbal, ¿sí? En cambio, con las personas, ¿qué es lo que me pasó una vez? Mi jefe lo que me dijo en una ocasión,
cuando yo esté en alguna reunión, digamos, con las gerencias, más bien ahí debemos ocultar un poco nuestra expresión no verbal. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado, ustedes están con alguien o, o están en alguna negociación y la otra persona les está vendiendo algún producto o quiere lograr su objetivo. Entonces, si tú estás haciendo así, digamos, asintiendo con la cabeza se llama esto, cuando tú estás haciendo así, eso significa como que le estás dando la razón a la otra persona. Y cuando tu objetivo no es darle la razón, porque tú quieres también negociar y tú tienes que jalar para tu lado. Y si tú estás haciendo así, básicamente la otra persona lo que va haciendo es ganando, te está ganando, ¿sí? Porque tú estás demostrando a través de tu expresión que te está interesando. Entonces, hay que saber utilizar en esos casos, si nosotros queremos que nuestra expresión no verbal se dé a conocer o no, dependiendo lo que nosotros buscamos. No sé si de pronto ahí un poquito clarifiqué la duda que tenía. Sí, muchas gracias. No tengo todavía más preguntas. Más adelante, si es que tengo alguna pregunta, te la hago llegar. Prosigamos. Perfecto. Listo, listo. Bueno, aquí entramos ya un poco al tema de recomendaciones previo al ingreso a la empresa, ¿no es cierto? Aquí yo creo que vamos a ir viendo cada una de las recomendaciones y las vamos a ir explicando. Por ejemplo, conoce todo lo que puedas de la empresa. Eso es súper importante. Y no solamente esto se utiliza para cuando vas a una entrevista de trabajo, sino también cuando ya vas a tu trabajo, ¿no? Como tal, ya cuando ya fuiste contratado. Entonces, tú tienes que conocer lo que más puedas de la empresa. ¿Por qué? Porque básicamente es la cultura que vas a vivir. Es la cultura que tú ya, básicamente es como, es tu nueva rutina de vida. Y esta nueva rutina de vida tienes que tú conocerla bien, ¿no? Es como, por ejemplo, tú vives en el barrio, qué sé yo, en el centro de la ciudad. Y en el centro de la ciudad tú tienes que conocer bien cuáles son las calles, qué buses puedes coger, digamos, qué tiendas hay alrededor, cuáles son los bancos, ¿no es cierto? Entonces, mientras tú más conozcas de tu barrio, todos esos temas, va a ser más rápido que puedas conseguir las cosas que necesites. Entonces, lo mismo es en la empresa. Si tú conoces mejor, conoces más de la empresa, va a ser mucho más fácil que puedas ir resolviendo los requerimientos que vas teniendo inherentes a tu posición, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante esto. Hay personas que de pronto no lo consideran importante y dicen, no hay problema, yo ya cuando ya entro a la empresa, entonces ahí voy aprendiendo. Y no, más bien ahí mi recomendación es que nosotros podamos, mientras más podamos conocer de la empresa antes, nos va a ser mucho más factible el momento que ya estemos dentro de la empresa. Entonces, yo creo que es súper importante eso, que lo consideremos, ¿no? Repasa tus aptitudes, tu experiencia y tu formación, ¿sí? Como yo les había dicho, en la hoja de vida nosotros hemos puesto como un resumen de nuestra vida como tal, de nuestra vida laboral. Repasa mucho eso, repasa quién eres tú, porque en función de eso básicamente se va a desenvolver tu entorno laboral, ¿sí? Entonces, mientras tú más claro tengas cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades de mejora, va a ser mucho más fácil trabajar. Como yo les decía, ¿no? Mientras uno sepa cuál es el problema que tiene, pues saben que tiene que trabajar en ese problema, pero si no sabe que tiene ese problema, ¿cómo lo trabaja? ¿Verdad? Entonces es lo mismo aquí. Nosotros tenemos que saber cuáles de pronto son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades de mejora para poder trabajarlos y tener mejores resultados. Es importante buscar pasantías o prácticas preprofesionales. Aquí yo les doy una recomendación de pronto a las personas que todavía no tengan una primera experiencia laboral, que busquemos pasantías, busquemos prácticas preprofesionales. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a conocer un poquito mejor cómo se maneja una empresa, cuáles son las normas, cuáles son los requerimientos básicos que tiene la empresa, cuál es la cultura que tiene la empresa. Eso nos va a ayudar a familiarizarnos un poquito ya hacia una vida de dependencia laboral, le digo yo así, ¿no? Y también, ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Que digamos, tú te gradúas, por ejemplo, de tu carrera y no has tenido ninguna experiencia laboral. Entonces, si tú te graduaste, qué sé yo, ingeniero comercial,
¿ya? Entonces te graduaste de ingeniero comercial y vas y aplicas a una empresa. Entonces, es muy poco probable que te contraten sin tener experiencia, ¿sí?, previa en una empresa. Te soy bien sincero. Definitivamente sí, puede haber casos, pero pueden ser casos muy puntuales, pocos. Puede que sea hijo del dueño de la empresa, que de pronto ahí sí puede haber la posibilidad, o a través de alguna palanca que se la denomina, ¿no? Sin embargo, la mayoría de la gente, pues no es tan fácil ingresar a una empresa recién graduado. Tiene que tener alguna experiencia. Por eso mi recomendación es, vayan a las empresas y busquen prácticas, busquen pasantías. En algunas universidades, de hecho, o colegios, te piden que tengas una pasantía, una práctica. Entonces, en estas prácticas, aprovecha y utiliza lo que mejor puedas de tus conocimientos, de tus habilidades en esas prácticas, ¿sí? No lo hagas por cumplir un requerimiento que te pide la institución educativa, sino que hazlo porque eso básicamente va a ser clave y esencial para cuando ya tú seas contratado en una empresa, ¿no? Entonces, muchas veces, incluso yo, ¿qué es lo que hice? Yo empecé haciendo pasantías, recuerdo, en Fideca. Primero, bueno, estuve haciendo pasantías en el Produbanco de Recursos Humanos. Yo pedí eso, yo pedí hacer pasantías porque yo sabía que de buenas a primeras no me iban a contratar en el área de Recursos Humanos sin tener una experiencia previa. Pero al hacer pasantías, ellos vieron cómo yo me desenvolví y pues simplemente en esa ocasión no hubo la oportunidad, pero en Fideca vieron cómo me desenvolví y ahí sí me contrataron. Ya me contrataron, digamos, como asistente de selección de personal, recuerdo. Y ahí pude ir creciendo. Entonces, lo mismo mi recomendación acá, ¿no? O sea, no pretendan que, digamos, ya con el título te van a contratar sin ningún problema cualquier empresa, ¿no? Es mucho más complejo de lo que parece, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos van a ver, sí, que tengas alguna pasantía o alguna práctica preprofesional, ¿no? Eso sí te aporta muchísimo a las personas que no tienen experiencia, ¿no? Y creo que es importante eso y había que abordarlo. Busca capacitaciones que mejoren tu perfil. Muy bien. Uno ya tiene, digamos, como su formación en la universidad, ya le formaron, o en el colegio, ¿sí? Pero yo creo que hoy en día, ahorita estamos en una era de que la capacitación es algo que digamos, como algo de moda también, por decirlo de alguna manera, y súper necesario, ¿no? Entonces, lo que uno debe hacer es buscar capacitaciones que vayan acorde a tu perfil, ¿sí? Tampoco vayamos a una capacitación que nada que ver con tu perfil, porque, o a no ser que sea para hobby o porque siempre te ha interesado y quieres como que capacitarte en esto. Y estoy de acuerdo. Pero a lo que estamos hablando ahorita es, debemos nosotros siempre tratar de autoeducarnos, de autodesarrollarnos, de autoformarnos. ¿Por qué? Porque en la universidad muchas veces lo que uno hace es busca, o sea, se queda tranquilo con lo que ya ha ido aprendiendo, pero muchas veces hay ciertas capacitaciones que son como básicas, que son importantes, complementarlas a tu carrera. O hay personas que de pronto no tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera formal como la universidad, simplemente estudiaron hasta el colegio. Entonces, a través de cursos de capacitaciones como las que brinda ILAN, nos ayudan para complementar también nuestro perfil y eso nos da un plus, nos da un valor agregado para ser más atractivos en el mercado laboral. ¿Sí? Súper importante eso. Estimado Jonathan, te hago una consulta. Sí, claro que sí. ¿Qué les puede sugerir a las personas con respecto al estudio de idiomas y el beneficio que eso traería para su carrera o la búsqueda de un trabajo? Correcto, correcto. Y chévere, Jorgito, muchas gracias por la inquietud. Mientras tú tengas, digamos, capacitaciones que complementen tu perfil, mientras más capacitaciones tienes, es mejor. ¿Por qué? Porque es como que tienes más puntos y esos puntos siempre van a ser valorados de mejor manera
en las empresas, ¿no? En las empresas y tanto para ti incluso, ¿no? El tema de idiomas me parece importantísimo lo que tú preguntas y yo creo que hoy en día es algo básico y no solo hoy en día, ¿no? Desde ya hace mucho tiempo, por ejemplo, el tema del inglés, el idioma inglés es algo que te abre muchísimas puertas, ¿no? O sea, es el idioma universal, ¿no? No está catalogado como tal, pero es como el idioma universal, el idioma inglés. Si ustedes saben, en Europa, por ejemplo, la mayoría de países ya hablan 2 o 3 idiomas, entre ellos el inglés, ¿no es cierto? Entonces, si tú, por ejemplo, hablas bien el inglés, te vas a Europa, no tienes problema en comunicarte, porque tú hablas el inglés y allá hablan el inglés. Yo diría que la mayoría de la gente. Entonces, obviamente te va a dar un plus. Incluso yo les comento mi experiencia en ese sentido. Yo tengo, digamos, un nivel de inglés, un 70%, digámoslo así, y yo he perdido oportunidades laborales por el tema del idioma. A mí me pedían ya un idioma al 100% para trabajar en empresas americanas. Y lastimosamente no pude porque no cumplía con ese perfil, que en este caso era el idioma. Entonces el idioma te puede abrir muchísimas puertas, especialmente el inglés, ¿sí? A no ser que tú quieras también hablar otro idioma como el francés, como el chino, ¿no? El chino obviamente es, digamos que yo diría que el idioma que más se habla en el mundo por la cantidad de chinos que hay, pero y que también tiene mucho potencial y sé que las personas que hablan el chino o los intérpretes de chino incluso ganan más que los que son los intérpretes del idioma inglés, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante eso, Jorgito, yo creo que con eso aclaré un poco la duda. Sí, mientras nosotros podamos capacitarnos en ese sentido, mejor, ¿sí? Entonces, sí, aprovechemos eso. Sigamos. Dice, hazte una relación de tus puntos débiles y prepara argumentos para defenderlos, así como de tus fortalezas con argumentos que los corroboren, que es algo que ya lo habíamos hablado. Conocer muy bien las condiciones y analiza su conveniencia, ¿no? Las condiciones laborales, me refiero aquí. Sí, muy bien. A ti cuando ya, digamos, te llamaron a la entrevista, de la empresa, te dijeron, mira, esta es una empresa que tiene tanto en el mercado, estas serían las condiciones. Sigamos avanzando. Entonces, como les decía, conocer muy bien las condiciones y analizar su conveniencia es súper importante. Las condiciones laborales es aquí, ¿no? Aquí de pronto faltó poner laborales para entenderles de mejor manera, pero cuando a ti te llaman de una entrevista de trabajo y te dicen, te hablan de la empresa, te dicen, sí, esta es la empresa, tiene tantos años en el mercado, tu puesto va a ser como asesor comercial, el sueldo de este puesto es de tanto, tu horario va a ser de tal hora a tal hora, ¿sí? O sea, tú tienes que tener súper claro todas esas condiciones. ¿Por qué? Porque, digamos, ya cuando tú entres a trabajar, esas condiciones tienen que cumplirse, ¿sí? Yo sé que es verdad, muchas veces a ti te ponen un horario, qué sé yo, de 9 a 6 de la tarde, por decirlo, y con una hora de alimentación. Pero muchas veces te piden cosas a último momento, incluso, y no es que cumples a cabalidad hasta las 6 de la tarde. Muchas veces te quedas un poquito más, hasta las 7, a veces hasta las 8. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlo súper claro, ¿no? O sea, tampoco es que tú dices, bueno, a las 6 de la tarde, este es mi horario y me fui. Todo depende, ¿no? Todo depende. Yo creo que depende también un poco de las jefaturas ahí. Si el jefe es alguien que lo ve de mala manera, el que tú te vayas a la hora puntual, entonces ahí mi recomendación es hablar con él y decirle, mira, yo tengo este horario, a mí me asignaron este horario, yo tengo otras actividades que debo realizar en casa, yo cumplo con mis requerimientos, entonces yo creo que la mayoría de jefes lo van a entender, ¿sí? Otra cosa es también, y yo creo que también poner como un límite, ¿no es cierto? Siempre con respeto, siempre hablándolo de la mejor manera con los jefes y buscando el espacio correcto, porque si tú hablas en un momento que el jefe está molesto, pues no vas a lograr nada, ¿no? Tienes que buscar un espacio adecuado para poder expresar tus dudas, tus inquietudes, si algo no te parece justo. Siempre
siempre enmarcado en lo que es las condiciones que tú firmaste en un contrato laboral, ¿no? Dentro del contrato laboral, aquí te ponen los horarios, te ponen el salario, te dan incluso el reglamento interno de la empresa. El reglamento interno son las normas de convivencia, las normas de qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, como por ejemplo, no puedes llegar tarde, no puedes dejar las tareas a medias, tienes que cumplir con las funciones, ¿no es cierto? Esas cositas es súper importante que tú las tengas bien claras antes de firmar el contrato o antes de ingresar a la empresa. ¿Por qué? Porque después no vas a poder simplemente negociar de eso porque ya está firmado un contrato, ¿no es cierto? Y simplemente tienes que cumplir lo que ya está en el contrato. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces siempre pregunta, averigua bien, una vez que ya estás en la entrevista, averigua bien todas esas cosas, ¿sí? Para que después tengas mucha claridad al respecto y no tengas inconvenientes. ¿De acuerdo? Conoce muy bien las condiciones. Comprueba tu apariencia. Evita ropa llamativa, bien vestido, limpio y afeitado. Esta parte es súper importante, la vestimenta, ¿no? Muchas empresas tienen uniformes, entonces no habría problema. El uniforme simplemente hay que llevarlo súper bien, digamos, siempre limpio. Yo creo que son temitas que ya somos personas grandes y obviamente ya lo conocemos, pero sin embargo, sí hay equivocaciones en este sentido. La gente a veces no cuida su apariencia y van, digamos, mal vestidos, van con ropa que no es la acorde a un entorno laboral, descuidados el cabello, descuidados la barba, los hombres, las mujercitas no peinadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y esto es súper básico también. Esto lo había hablado en la charla anterior, pero es súper básico y la gente a veces no lo toma muy en serio. Solo dice, no, yo soy así, ya. Entonces, no, tengamos mucho cuidado. Siempre limpio, siempre con la ropa adecuada para el trabajo, preferentemente semiformal o formal. Yo ahí les recomiendo hablar con la persona de talento humano y decirles, bueno, ¿cómo puedo venir vestido? O sea, si vengo formal, si vengo semiformal, o puedo venir informal. Entonces la persona de talento humano les va a decir, sí, mira, esta es la política de uniformes, porque ya muchas empresas tienen una política de uniformes en las cuales tú puedes venir ya con una ropa determinada a lo que la empresa requiere. Por ejemplo, si es una empresa que es de mantenimiento, entonces ahí ya les pueden dar un overall, usualmente les dan ya los implementos que necesiten para su trabajo, ¿sí? O si es un vendedor puerta a puerta, entonces les dicen, mira, tú puedes venir semiformal o formal, dependiendo de lo que la empresa requiere. Pero súper importante esta parte, que nosotros estemos siempre limpios, siempre bien peinados, cuidados con nuestra barba, por ejemplo, si los que tenemos barba, que la barba no esté crecida, que no esté, digamos, que no esté cuidada, o sea, tiene que estar cuidada definitivamente, las mujercitas maquilladas, ¿sí? Esas cositas son importantes y se analizan y se califican mucho, ¿sí? Entonces, es muy importante. Una consulta, mi estimado Jonathan. ¿Cómo no? Había personas que consultaban si la parte de la inducción laboral es obligación que la dé el empleador o hay casos que no la dé y por qué razón no se la da. Ah, perfecto. Muy bien, gracias. La consulta, de hecho, ya iba justo a ese punto también. La siguiente lámina, hablamos un poco del tema de la inducción. Ya lo vamos a ir viendo y solo termino esta parte y lo vamos a ir viendo el tema. La puntualidad básico, súper importante y en todo sentido, ¿no? La puntualidad a lo que ingresas a tu trabajo, puntualidad en entregar los requerimientos que te hacen, tus funciones, siempre puntual, ¿ya? Algo que es importante que la gente no se da cuenta, a través de esto, las empresas te pueden multar, ¿no es cierto? Si las personas llegan tarde te pueden multar, te pueden sacar vistos buenos incluso. Si tú llegas tarde muchas veces, todo eso se puede sacarte visto bueno. ¿Qué quiere decir visto bueno? Que la empresa hace un procedimiento de que lo envía al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo le dice, mira, esta persona queremos sacarla porque llega tarde todo el tiempo. Entonces, eso se llama un visto bueno. Entonces, en este caso,
el Ministerio de Trabajo, si definitivamente ve en el listado y la persona ha llegado muchas veces tarde, tranquilamente le pueden sacar visto bueno y le pueden sacar de la empresa. Ojo, entonces, súper importante, porque esto es algo que no es subjetivo, es algo totalmente objetivo. O sea, o llegas tarde o no llegas, o llegas puntual o no llegas puntual, simplemente, ¿no? Entonces, es súper importante eso. Vamos a ver dos recomendaciones durante el ingreso a la empresa, ¿sí? Crea una buena impresión. Las primeras impresiones son las de gran importancia. Siéntate derecho, ni al borde de la silla, inseguridad, ni relajado. Como yo les decía, la primera impresión es la que cuenta, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión, definitivamente. Entonces, la vestimenta acompañado de una actitud adecuada, siendo con un lenguaje no verbal adecuado, ¿no es cierto?, siendo formal, te va a ir muy bien durante, digamos, el tiempo que estés en la organización. No tutees si no te lo indican, lleva completa la documentación requerida. Aquí también suelen haber fallas. Las personas que recién ingresan a una empresa piensan que si te piden un documento, tú puedes llevarle cuando quieras. Y no. O sea, si a ti te piden un documento que lleves tal día, tienes que llevar ese día que te piden. ¿Por qué? Porque son procesos que en recursos humanos necesitan tener al día, porque hay muchas auditorías en las cuales, si no tienes la documentación, simplemente hay un jalón de orejas, digamos, para la persona de recursos humanos, ¿sí? O multas incluso hasta para la organización. Entonces, tú tienes que llevar la documentación y tenerla lista incluso antes de ingresar, para que cuando ya te pidan, tú la tengas todo listo, como es, por ejemplo, las referencias laborales, las referencias personales, los certificados, lo que es la hoja de vida, la copia de la cédula, la papeleta de votación. En algunos casos piden también lo que es el récord policial, aunque eso hoy en día ya lo puedes sacar a través de web, de página web. Entonces, pero te piden una serie de documentos, incluso a veces foto, o a veces ya te toman ahí mismo, pero siempre llévales la información que requieren en el momento que requieren, ¿sí? No te sorprendas si te piden cosas sencillas o fuera de tu profesión, es normal al principio. Aquí, ¿qué es lo que pasa, no? Una persona cuando recién ingresa, usualmente le piden cosas como el nuevo, por decirle, ¿no es cierto? Uno es el nuevo y a veces tiene que pagar la notada. Entonces no te resientas porque eso es como una actividad que usualmente pasa, ¿no? Entonces también de esa manera también te miden cómo es tu carácter, o sea, si tú te dejas o no te dejas, o sea, si tú te dejas pisotear o no te dejas pisotear en cierta manera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tú tienes que ser muy inteligente y tratar de no dejarte, obviamente, en lo que puedas hacer, lo que puedas ayudar, no se te van a caer las manos. Por ejemplo, a veces tu jefe te dice, oye, necesito que me ayudes con un café para tal reunión. Entonces, no hay una persona que realice el tema de los cafés o de la limpieza, etcétera. Entonces, y si tú puedes hacerlo, ¿por qué no? O sea, no se te van a caer las manos. No es que, yo sé que es algo que no es de tu profesión, digámoslo así, pero es algo que lo puedes hacer, ¿sí? Si me explico en esta parte, no sé si ahora que tu jefe te pida todos los días café y que te tenga como la persona que hace los cafés, entonces ahí ya no. Ahí uno tiene que saber el límite, ¿no? Uno tiene que hablar y buscar el espacio que nos había dicho con el jefe y decirle estos temas, o sea, lo que a ti te molesta. Y eso tu jefe no lo va a ver mal, lo va a ver bien, porque va a decir, no, esta persona no se deja, tiene su carácter, tiene su temperamento, y me parece que es justo. ¿De acuerdo? Estate atento y predispuesto siempre. Eso es la actitud. O sea, siempre uno tiene que estar atento y predispuesto a ayudar. Porque si uno está ahí como sentado, relajado y le piden algo y sí, ya después. Olvídate. O sea, eso es, te están calificando. Entonces, toma en cuenta que al inicio tú tienes los 3 meses de periodo de prueba, que ya lo vamos a ir viendo, en donde se juegan todas estas cosas que estoy diciendo. Entonces, tú tienes, digamos, ese tiempo para demostrar tu trabajo, demostrar tu actitud, demostrar tu vestimenta, demostrar tu expresión, tu comportamiento, ¿sí? Trabaja siempre en tu autodesarrollo. Aquí le repetí esa parte porque es súper importante. Trata siempre de estar capacitado. No esperes a que la empresa te esté capacitando.
no esperes a que la empresa te diga, oye, ve, tienes que capacitarte en esto, te vamos a capacitar en esto. No es una obligación de la empresa. O sea, la empresa sí, obviamente, te va a capacitar, pero no es una obligación capacitarte en todo lo que tú quieras, ¿sí? Sino que también es tu obligación tú buscar la forma de capacitarte, de cómo puedes tu perfil mejorarlo, ¿sí? Y eso obviamente te va a servir a ti, va a servir a la empresa y tú vas a poder ir creciendo incluso en la organización. Aquí ya vamos a lo que es también el tema de la inducción, que me parece que no está aquí. En la siguiente sigamos. Es muy importante la buena actitud, como yo les había dicho. Cumple a cabalidad tus funciones y siempre da una milla extra, ¿sí? Siempre hay que dar una milla extra. Nosotros usualmente en talento humano no solo vemos si la persona cumplió con su función, sino que siempre vemos quién es el que está dando un poquito más, ¿ya? Porque eso es lo que nos hace diferentes del resto de la gente, ¿sí? El resto de la gente puede que cumpla la función y listo, y gracias, se va. Mientras que yo puedo decir, ok, yo doy mi función, yo cumplo con mi función, pero también doy un poquito más, una milla extra, un granito más de arena. Y eso marca la diferencia definitivamente. Eso hace que en vez de verle al otro, te vean a ti, te pongan el ojo a ti en el buen sentido, ¿no? Cumple la cabalidad, ¿no es cierto? Cumple las políticas y reglamentos que fueron otorgados. O sea, por eso es importante cuando tú firmes el contrato, veas súper bien cuál es el reglamento interno de la organización, qué es lo que la empresa requiere que tú cumplas, ¿no es cierto? Qué es lo que no debes hacer, entonces debes tener mucho cuidado. Incluso hay ahí el reglamento de seguridad y salud ocupacional, que es un tema de prevención en el tema de seguridad, salud, ¿no? O sea, por ejemplo, sentarse adecuadamente para no tener después problemas, en este caso ergonómicos, ¿no es cierto? La luz, que tengas una luz adecuada para que también no tengas problemas visuales, ¿sí? Tratar de siempre tener los cables de tu computadora bien organizados para que tú no te caigas, ¿sí? Y así diferentes puntos que son importantes que lo consideres. Concéntrate en tu gestión, no en lo que los demás hacen o dejen de hacer, ¿sí? Yo creo que eso es importantísimo. Muchas veces tú llegas a una empresa y hay grupitos, y estos grupitos se unen en contra de otros grupos o comienzan a hablar a espaldas de la gente. Esto es algo que pasa mucho, los chismes de pasillo que le llaman. No caigas en eso. ¿Por qué? Porque te va a perjudicar a ti únicamente y no a nadie más. Entonces no caigas en eso. Tú concéntrate en tu trabajo, haz bien tus cosas y te va a ir súper bien, ¿sí? Cuida tu lenguaje, como yo les había dicho, siempre el tema formal es súper importante. No tomes en cuenta ni alimentes los chismes de pasillo, como les había dicho. Siempre busca un espacio adecuado tu jefe para comentarle lo que te aqueja o no te parece justo lo que había comentado. Pregunta cuántas veces puedas lo referente a tus responsabilidades. Preferible preguntar que equivocarse. Sí, aquí yo sí les recomiendo que al inicio al menos uno no conoce mucho de las funciones especialmente, porque de la empresa ya podríamos ir aprendiendo antes de entrar, ¿no es cierto? Pero pregunta, o sea, es preferible preguntar que después equivocarte y no preguntar. Entonces ahí sí te van a jalar las orejas y va a ser muy complicado dependiendo, ¿no? Entonces, pero siempre pregunta, oye, yo sé que me dijiste esto, pero ¿cómo lo hacíamos? Tampoco preguntes muchísimas veces sobre el mismo tema, porque van a decir este man, o no tiene buena retentiva, o qué pasó. Por ello, siempre anota también. Cuando tengas la inducción, anota todo lo que te estén diciendo y si es que tú tienes alguna duda, anda a tus anotes y si ahí tú ves a tus apuntes y si tú ves que clarificas tu inquietud, chévere. Si no, pregunta nuevamente, no hay problema. Pero tampoco preguntes muchísimas veces lo mismo porque ahí sí tampoco lo van a ver bien. No sé si me explico. Vamos ahora a lo que es el periodo de prueba. Periodo de prueba, yo creo que eso es, digamos, el tiempo más importante que tenemos al inicio, el tiempo en el que, como su nombre lo dice, estamos a prueba, nos están viendo todo lo que hacemos. No nos estresemos tampoco, o sea, tampoco nos estresemos porque a veces cuando uno se estresa se aturde y le va peor. Entonces, tratemos de estar tranquilos, pero siempre atentos
y pues dándonos cuenta de lo que estamos haciendo mal para poder retratarnos y poder mejorar, ¿no es cierto? Es el tiempo que los empleadores tienen para ver el trabajo realizado por el colaborador y, de ser positivo, renovarían el contrato de trabajo o no. Es de 3 meses de acuerdo al Código de Trabajo, ¿no? Al Código Laboral. Depende, ¿no? Hay varios tipos de contratos y eso ya sería una capacitación más adelante, pero el que es el más común es el contrato fijo con periodo de prueba. El contrato fijo con periodo de prueba quiere decir que tú pasas los 3 meses de prueba y ya se convierte en un contrato indefinido. Entonces, allá básicamente tienes algunos beneficios adicionales, como es, por ejemplo, el desahucio o el despido, en el caso de que digamos, te digan muchas gracias. Por el rato que te despiden, te tienen que dar bonificaciones adicionales por el tema del despido, ¿no? Mientras, en cambio, en un periodo de prueba simplemente te pueden decir muchas gracias y te dan lo que es lo que es la salida simplemente por renuncia, como renuncia voluntaria, ¿sí? Entonces, salarialmente no te conviene salir en el periodo de prueba, sino después, ¿ya? Estudia bien el perfil del puesto al que estás ocupando, ya que ahí está información clave para tu desarrollo, ¿sí? Es muy importante que estemos muy atentos durante la inducción a la organización, y ahí va un poco la pregunta que me hicieron. Es una obligación de las empresas, aunque legalmente no hay algo que te diga que sí, que las empresas deben cumplir. O sea, legalmente no hay una ley que te diga, oye, ni en el Código de Trabajo, tampoco es que te dicen, oye, tienes que cumplir con una inducción al personal. Sin embargo, esto es una práctica, una buena práctica de recursos humanos, ¿sí? Y que le sirve a la empresa. ¿Por qué? Porque mientras la persona aprenda mucho más rápido de lo que es la empresa y lo que son sus funciones, eso va a ser un beneficio para la persona y como para la empresa, ¿sí? Porque hay una curva de aprendizaje, ¿sí? Que tienen todas las personas nuevas, ¿no es cierto?, en una empresa, que depende, ¿no? Depende de las funciones de las que van a realizar. Entonces hay funciones que son un poco más complejas y que requieren un periodo de aprendizaje que es más largo, una curva más larga, mientras que otras que es como más rápido, ¿no? Por ejemplo, un call center. Las personas de un call center tienen que aprender la herramienta del teléfono, ¿no es cierto?, las diademas, y tienen que aprender el sistema, tienen que aprender cuál sería el discurso que tienen que dar, ¿verdad? Y tienen que aprender del negocio. Entonces, usualmente esas curvas a veces son de 3 meses, a veces un poco más, depende de la empresa. Pero la empresa ahí, lo que sí quiero decirles es que la empresa gasta bastante en temas de capacitación a los colaboradores en el tema de la inducción, ¿no? Entonces, si es que una persona no le coge bien, digamos, esa capacitación, esa inducción, simplemente es una pérdida también para la empresa. Pronto la persona se va con un poco de conocimientos que le puede servir y le va a servir mucho, pero sin embargo la empresa pierde porque la persona no se quedó. Entonces, ¿qué es lo que realmente las personas de selección pretenden? Es que la persona se quede, que dure. Porque la persona que no dura en periodo de prueba incluso les bajan el tema de puntaje a las personas que hacen el proceso de selección de personal. Porque dicen, oye, la persona que tú contrataste no duró, se fue a los 2 meses o a los 3 meses o no pasó el periodo de prueba. Entonces ellos tienen que reponer a otra persona, ¿sí? Y también es como que les bajan puntos, ¿ya? Entonces, las personas de selección, ellos tratan de que tú cumplas todo y siempre van a estar atrás y haciéndote un seguimiento, ¿sí? Pero básicamente ya depende de cada uno, de cómo se vaya desenvolviendo durante el periodo de prueba. Por eso yo les digo, estén súper atentos en la inducción, estén súper pendientes y anoten todo lo que puedan y pregunten, no importa. En ese momento es donde ustedes deben preguntar, ¿sí? Porque ahí les dan toda la información. Yo sé que es difícil al inicio aprenderse todo porque es mucha información, pero traten de hacer lo que más puedan. Hagan ese esfuerzo, porque de eso depende básicamente que te vaya bien o no y también el periodo de prueba, ¿no es cierto?
Cumple a cabalidad las funciones, tus funciones y siempre da una milla extra, como habíamos visto. Cumple las políticas y reglamento que te fueron otorgados. Limita tus permisos personales solo si son emergentes. Esto es importante. Hay muchas personas que me ha pasado a mí que ni bien ingresan a la organización y están pidiendo permisos. Oye, es que tengo mi hijo que está con esto. Oye, es que tengo la inauguración de deportes de mi hija. Oye, que estoy un poquito mal, me duele el estómago. Oye, es que esto. Entonces comienza a haber muchos permisos y definitivamente eso es mal visto para el empleador. Que va a decir, a ver, si esta persona es así en el periodo de prueba, imagínense cómo será después. Entonces, eso no está bien visto y puede que te digan, mira, muchas gracias, ¿sí? Porque a la empresa no le conviene que la persona esté ausente, sino que esté ahí siempre, ¿no? A la empresa le conviene que la persona produzca como tal, ¿sí? Entonces, si la persona está faltando y eso no le conviene simplemente. Tampoco digo que no es que no puedan pedir un permiso, ¿no? Pueden hacerlo, pero sí traten de limitarlo a lo que es emergente realmente, ¿sí? Si mientras menos permisos tienes es mucho mejor, mucho mejor. Preguntas cuántas veces puedas, lo referente a tus responsabilidades, preferible preguntar que equivocarse, lo que les había dicho. Toma en cuenta que la productividad de la empresa es el reflejo de la tuya y debemos de vengar el salario. Esto es importantísimo. Muchas personas dicen, bueno, como ya tengo mi trabajo, entonces siempre voy a tener mi sueldo y fresco, no pasa nada. Y no es tanto así, porque la empresa tiene que ver de donde sea, así no le vaya bien, pagarte tu salario. Pero si eso se repite y no le va bien este mes y luego otro mes y luego otro mes, ¿qué es lo que está peligrando? Está peligrando tu puesto de trabajo. Entonces, nosotros sí debemos siempre ponernos la camiseta de la empresa en la que estamos. Si entramos, por decirles un ejemplo, en Fibeca, pues yo me pongo la camiseta de Fibeca y yo trabajo para que la empresa surja. Entonces, si yo tengo que vender, pues trato de vender y trato de ser productivo y de vengar lo que me están pagando. Entonces, sería ilógico que yo, digamos, trabaje y gane, o sea, y venda, digamos, unos $1,000 y de esa venta de $1,000 solo ganen $300 y a mí me están pagando $600. Entonces no es justo para la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa dice, hey, estoy pagando a una persona que no me está produciendo. Entonces al no producir simplemente le digo muchas gracias y cierro esa vacante, ¿sí? O cierro la empresa si es que no me está dando el resultado. Y créanme que muchas veces las empresas no les va bien por la gente, porque la gente no está vendiendo o porque la gente no está, digamos, haciendo lo posible para que la empresa pueda surgir, ¿no? Entonces, yo sí les digo ahí, ponerse la camiseta y el compromiso, ¿no? Compromiso súper importante. Trabajar en potencializar y desarrollar las competencias que requiere tu puesto o el autodesarrollo es súper importante. Como yo les había dicho, depende de las competencias que tú vayas mejorando y vayas desarrollando, te puede dar la probabilidad de que tú puedas crecer dentro de la empresa, ¿no es cierto? Si tú dices, bueno, ok, yo soy súper productivo, doy más allá una milla extra, he aportado para que la empresa pueda crecer, todo eso me están viendo, todo eso me hace que los jefes pongan el ojo en mí y digan, ok, mira, este chico ha ido trabajando súper bien, ha sido muy productivo, tiene estas competencias y lo podemos desarrollar para que pueda tener este otro puesto. Entonces, que es asistente, entonces ahora le vamos a poner coordinador, ¿sí? O jefe, dependiendo. Entonces, pero para ello tienes que desarrollar las competencias, no solamente es que eres buena gente o cumpliste bien. Porque tomen en cuenta, ¿qué es lo que pasa mucho? Hay personas que son muy buenas en un puesto, pero que pueden ser malas en otro puesto, ¿sí? De trabajo me refiero. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. ¿Y cómo lo haces? A través de las competencias laborales. A través de las competencias tú puedes ver si esa persona es buena en un puesto y puede ser buena en el otro puesto, ¿sí? Si es que no tiene las competencias para el otro puesto, no nos arriesguemos, ¿sí? Por eso, si tú quieres ser jefe, entonces trabaja para las competencias que requiere ese puesto, ¿sí? Y muy probablemente te va a ir súper bien en ese nuevo puesto en caso que se abra la oportunidad.
Aquí tenemos un ejemplo de perfil de puesto. Yo creo que es importante que ustedes cuando ingresen a la organización y les den todos los documentos para que firmen, ustedes pidan el perfil del puesto que ustedes van a ocupar. En el perfil del puesto, por ejemplo, aquí tenemos de un gerente general, ¿no? En el perfil va a estar el objetivo, o sea, ¿qué es lo que hace normalmente esta persona? ¿Cuáles son las funciones? Por ejemplo, aquí dice administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la empresa, regular las políticas de crédito a clientes y proveedores. Entonces, aquí hay algunas funciones. Ustedes tienen que verificar estas funciones que les van a dar en su perfil y siempre estar alineados a eso. Relaciones de trabajo, o sea, con quién nosotros nos relacionamos internamente, con todo el personal, externamente, con proveedores, clientes, distribuidores. Aquí es importante que ustedes siempre tomen en cuenta la buena actitud, el buen servicio, ¿sí? Nosotros tenemos nuestros clientes externos y nuestros clientes internos. Nuestros clientes internos son las personas que están alrededor nuestro. Siempre demos el mejor servicio, porque eso es lo que nos va a hacer diferentes y eso es lo que nos va a garantizar nuestra permanencia en el trabajo, ¿cierto? Género indiferente, o sea, hay veces que nos ponen qué género requiere, aunque esto es un poquito discriminatorio y no debería ir. Nivel académico, ¿no es cierto? Graduado universitario, graduado de colegio, etcétera. Experiencia y profesión, mínima de 2 años, encargos gerenciales y administrativos, lo que requiere este puesto. Destrezas técnicas y conocimientos especiales, estas son las competencias, ¿no? Capacidad de toma de decisiones, capacidad de trabajo en equipo, conocimiento de técnicas de negociación, conocimiento de administración y gerencia. Características personales, proactivo, líder, capacidad de trabajo, es lo que hablábamos, competencias duras y competencias blandas, ¿verdad? Pero al final son competencias, ese puesto tiene que tener estas competencias. Y si nosotros tenemos esas competencias desarrolladas o podemos desarrollarlas, podemos tranquilamente ser candidatos para ese puesto. Unos valores que yo he visto que siempre nos dan el éxito, digamos, en esta etapa, es el compromiso, por ejemplo, ¿sí? Realmente yo digo, el compromiso es algo muy importante, o sea, es ponerse la camiseta y saber que la empresa requiere de nosotros, que sin nosotros simplemente, claro, nadie es digamos, fijo en un trabajo, simplemente nos pueden decir muchas gracias y pueden encontrar a alguien igual, o sea, todos podemos, digamos, cumplir ciertos roles, ¿no? Entonces, tampoco van a decir, oye, a ti te vamos a tener y siempre vas a ser invaluable para nosotros. Pero la empresa simplemente, si tú no estés, igual va a seguir, ¿no? Pero sí nosotros debemos comprometernos. Eso es, yo creo que la diferencia, identificarnos con la empresa, y saber que, chuta, yo amo a la empresa en la que estoy, porque a través de ese amor que damos a la empresa, se nos va a revertir todo, ¿sí? Sé positivo, una actitud positiva causa una reacción en cadena de pensamientos, sucesos y resultados positivos. Si tú te levantas con buen ánimo, las cosas van a ir de buena manera, ¿no es cierto? Y si es que hay alguna situación que rompe un poquito la cadena, no permitas que rompa, sino que dale una buena actitud. Como dicen, una buena cara al mal tiempo, ¿no? Entonces, es súper poderoso la actitud positiva. Porque eso incluso transmites a los demás, ¿sí? Una persona negativa también transmite, y a veces tiene más peso que algo positivo. Entonces no permitas que eso negativo te transmita, sino siempre transmite lo positivo, ¿sí? Y te va a dar excelentes resultados. Un cliente puede olvidar lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir, ¿sí? El servicio al cliente, súper importante en todo mismo. Entonces nosotros siempre vamos a tener clientes internos y muchas veces clientes externos. Clientes internos, como les dije, nuestros compañeros. Entonces, siempre duro con el problema, suave con las personas, dice. Es súper importante. Entonces, sé firme, pero siempre respetuoso. Y siempre una sonrisa que no nos cuesta nada y más bien nos abre muchas puertas. La diferencia entre las metas y deseos es tu nivel de compromiso para alcanzarlos, ¿sí? Y yo creo que esta frase me pareció súper chévere. Ser grande no es una cuestión de tamaño, sino de actitud. La actitud es todo. O sea, una actitud positiva, una actitud de servicio
una buena actitud, te va a abrir muchísimas puertas y te va a dar la oportunidad de que tú crezcas y puedas desarrollarte. Cuando tú pasas el periodo de prueba, no es que estés garantizado en el puesto. Tienes que igual seguir cumpliendo con todos estos temas que hemos hablado, ¿sí? Porque no estás garantizado. Ellos te pueden decir muchas gracias, pero simplemente si tú demuestras un buen trabajo, tú eres la única persona que puedes garantizar tu estabilidad en una empresa laboral. Muchas gracias, éxitos, y si desean asesoría en este tema o más temas de empleabilidad, aquí les dejo mis datos, mi teléfono y mi correo. Muchas gracias.